Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí la doctora Rosa María Valles y su servidora Mónica Castellanos, encantadas y felices de acompañarlos durante esta Feria Universitaria del Libro de Hidalgo. Rosa María, yo eternamente agradecida contigo por estos momentos, por esta oportunidad de platicar contigo y de charlar. Muchísimas gracias, Mónica. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a la 34 edición de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Esta es una tarde especial, Mónica, porque te tenemos como invitada de honor. Y bueno, es la escritora Mónica Castellanos. ¿Quién es ella? Interrogarán quienes aún no han tenido el gusto de conocer su obra. Pues déjenme decirles, es una talentosísima mujer regiomontana, cuya vida está marcada por una pasión, la fascinación y el compromiso de vida por la cultura, el arte, las letras. Egresada del Instituto de Cultura y Arte de Monterrey, cofundadora de la editorial 42 Líneas, conferencista, autora de las novelas Canasta de Comadres del 2016, Aquellas horas que nos robaron 2018, acreedora esta última al premio Antonio García Cubas 2019 en el género de novela histórica. Y en mayo pasado, hace apenas unos meses, ha publicado esta, El aroma de los anhelos. Y es de esta novela de la que nos va a hablar. Mónica, de nuevo, bienvenida. Platícanos, ¿cuál es la trama de esta historia ubicada en los prolegómenos de la Revolución Mexicana? Hermosa, Rosa María. Bueno, antes de entrar de lleno a platicar sobre esta novela, yo quisiera comentar que para mí ha sido un gusto enorme y de una alegría muy, muy particular el que tú me vayas a presentar. ¿Por qué? Porque parte de la inspiración de esta novela fue mujeres como Hermila Galindo. O sea, la trama que se desarrolla entre principalmente una joven regiomontana con inquietudes por la participación en el voto femenino y en la vida política, eh, pues surge a raíz de esta investigación que me tocó realizar durante la época de la Revolución. Y aunque la novela se ubica 4 meses antes de la Revolución Mexicana, pues bueno, el darme cuenta que hubo mujeres como Hermila Galindo, como Matilde Montoya, como todas las mujeres que participaron en los clubes del Partido Liberal Mexicano, todas esas madres, hijas, esposas, no digo profesionistas, porque en ese entonces eran poquísimas las mujeres que tenían acceso a una educación superior, vamos a decir, ni siquiera la educación en general. Entonces, estas ímpetus femeninos que de alguna manera nos abrieron las libertades que hoy por hoy tenemos nosotros, pues es lo que inspira en la trama de la novela, Rosa María. Y te digo, y para mí es muy, muy particular el gusto que seas tú en concreto quien me esté presentando el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo sé que tú realizaste también un trabajo intenso de investigación sobre la labor de Hermila Galindo y sé que con tu esfuerzo tú lograste colocar a esta mujer en el ojo del público, en el ojo de la gente y reconocer pues todo lo que ella llevó a cabo. Bueno, pues al igual que Hermila Galindo, María Trevillo, que es el personaje de mi novela, es una mujer que tiene esa injundia, que tiene ese deseo de que la mujer pueda participar más en el quehacer social y en el quehacer político de México. Y la trama pues se desarrolla justo ahí, entre esta jovencita de 15 años que está por cumplir 16 y un joven doctor, fue un doctor que en ese entonces tendría 30 años, le doblaba la edad, y que tiene una particularidad, que es una calidad humana muy, muy profunda y un sentido del honor y del deber, pues muy arraigado. Entonces, básicamente, esta es la novela, es una novela en la que vemos a la figura femenina como centro de toda la trama
y cómo se relaciona con el doctor Daniel Chapman. Oye, pues muchas gracias por tus comentarios. A mí me encantó que me tocara poderte presentar a ti, porque pues también trabajo esa etapa de la Revolución Mexicana. Y me gustó mucho tu estilo, porque pues para que también quienes nos están escuchando lo sepan, comienzas con 2 páginas y en 2 páginas logras captar, como luego se diría, enganchar al lector o lectora, porque en estas 2 páginas dice uno qué es lo que está ocurriendo, porque es la reflexión de una mujer que dice no soy cobarde, dice, y está a punto de que un pelotón le dispare. Entonces dice uno, pero ¿qué es esto? ¿Por qué nos está poniendo esto al inicio? Y eso pues como parte de tu estilo y de la estructura de la novela, engancha mucho al lector, porque ya como tú nos dijiste, ya solo adelantaste a quienes nos están viendo, a quienes están escuchando, que la protagonista es María Treviño. Y María Treviño, bueno, pues es una mujer que vive en un ambiente muy acomodado, que tiene una nana a su servicio. El personaje de la nana es imprescindible en esta historia. Más que hay un cochero, hay una cocinera, describes mucho las normas de la época, la rigidez, la manera de vestirse. Y en esto la nana refugio tiene mucho que ver. Y también tiene que ver mucho algo que ahorita nos parece obsoleto, de hecho es obsoleto, ¿no? El uso del corsé, porque entonces el uso del corsé se transforma en esta historia en un símbolo de lucha, en un símbolo de revolución. Pero ¿quién es que le ayuda a ponerse el corsé a María Treviño? La nana refugio, la nana refugio. Ahora, pensando en este corsé y en la historia que tú desarrollas para presentarnos a este personaje, a María Treviño, a esta jovencita, ella se mete los correos y los mensajes entre la piel y luego la nana Corsé le ayuda a ajustarlo bien y ahí va. ¿Tú supiste de algún personaje de la historia que sirviera de esa manera o tú imaginaste el asunto ya simbólico del corsé? Sí, bueno, como bien dice Rosa María, el corsé es una metáfora en la novela. Es esta prenda de vestir que a María no solamente le oprime el cuerpo, que la asfixia. Al inicio de la novela hay una frase que es que tiene una gran significación. Y María dice que colocarse el corsé es tarea de dos. Es tarea Sí, de quien se lo deja colocar y tarea de quien se lo está pues apretando, ¿verdad? Hasta que lo deja completamente pues contenida la respiración. Y de esta manera, bueno, pues al corsé viene a ser esta metáfora entre esta prenda de vestir que asfixia en las aspiraciones de la mujer, la respiración, pero también es un corsé social que asfixia las aspiraciones de la mujer en la vida política y en la vida social y en la vida económica y en todo el quehacer humano. Eh, ¿Y quién es quien le coloca este otro corsé social a María? Su mamá. El corsé físico es la nana, como bien dices, este personaje entrañable que a mí me gustó mucho construir a la nana. Yo, bueno, gocé construirla porque son nuestras raíces. Para mí la nana refugio representa todo lo que nos une con México, con la tierra, lo que es propio pues, de nuestro espíritu, que nos distingue del resto de otras sociedades y que es una mujer huasteca, pero que también canta una canción de cuna maya, que es muy conocida. Y hay una cosa tan curiosa, fíjate, el otro día estaba en un club de lectura y me tocó que una de las participantes que estaba ahí en el club me dijo, es que yo me sé la canción y comenzó a cantarla, o sea, porque era una canción tan común en cierta época y de alguna manera a ella, dentro de su familia, pues se había transmitido y ella sabía la tonada y todo. Entonces, una cosa maravillosa.
Y bueno, pues así es como esta prenda sí viene a ser esta metáfora o este símbolo de lo que las mujeres a lo largo del tiempo pues nos ha tenido o nos ha mantenido de alguna manera oprimidas, ¿verdad? Oprimidas tanto en el cuerpo, en el caso de María, pero también a esta mujer o esta María que viene a ser símbolo pues de todas las mujeres, de todas las mujeres de todas las épocas y no solamente mexicanas, sino en todas partes del mundo y que son mujeres que han dado su sufrimiento, que han dado su vida para que hoy nosotros podamos disfrutar de las libertades de las que disfrutamos. Y aquí fíjate que les comparto una anécdota personal que yo me hacía cuando estaba haciendo el trabajo de investigación. Ahorita respondiendo a tu otra pregunta de la documentación y todo esto que me mencionabas hace un momento. Eh, mi mamá nació en 1928. Entonces, ella ya no vive. Y sin embargo, bueno, aquí la doctora se nos acaba de ir un poco de la imagen, pero yo sigo platicando con ustedes y les comentaba que, bueno, ella nació en 1928. Y mientras yo escribía esta novela me hice la reflexión de que a ella le tocó vivir parte de su juventud sin poder ejercer este derecho de elegir a sus gobernantes, porque es hasta 1953 cuando se logra en México que la mujer pueda obtener ese derecho, el derecho a votar y elegir sus gobernantes. Y así como ese derecho, hay muchísimas otras cosas que las mujeres hemos podido tener, pues gracias a la labor de estas, yo digo, heroínas anónimas que han luchado día a día desde entonces por tener esas mayores libertades de las que hoy disfrutamos. A veces tan simplemente como es el uso de los pantalones. No sé si por ahí está Rosa María en audio o si ya no lo Sí, tenemos por sí, aquí. te escucho bien. Ah, perfecto. Ah, muy bien, Te ya veo. perdón. Ujú, Te escucho y te excelente. veo. Sí, bueno, también la manera como tú has definido como autora del libro todo lo que simboliza el corsé, o sea, no nada más son las normas de la época, sino también lo que psicológicamente oprimía a la mujer. Ahora, por una parte, María Treviño se ajusta a las reglas de su familia y sigue las indicaciones de su mamá. Pero por otra parte, tiene a un papá que está apoyando el cambio y también un papá que aun cuando es ella la protagonista, cuando es la principal de la novela, también de alguna manera es nutrida, se nutre por libros importantes como Los Miserables de Víctor Hugo, o como por ejemplo el periódico de entonces, Punto Rojo. Y además, ella es muy sensible a las necesidades de las personas más humildes. ¿Tú cómo la definirías pensando dentro de esa familia de clase acomodada? Como idealista, ¿cómo definirías la personalidad del padre y de la madre con base en lo que tú misma construiste? Ajá, bueno, definitivamente María es una mujer con ideales. Eso queda más que claro. Y para hacer creíble este personaje y que una mujer tan joven en esa época pudiera tener esas aspiraciones, es que tiene este papá que está inmerso en la política y que se reúne además con otros generales y otros políticos, y María se esconde debajo de las mesas y se esconde en los rincones y escucha todo el tiempo la charla política que están teniendo ellos y viene a ser como que un alimento del que ella se nutre y nutre todas estas aspiraciones y todos estos ideales. Igual las lecturas que el mismo padre trae a casa, las de los hermanos Flores Magón, Regeneración, Punto Rojo, y que ella pues las empieza también a leer. Y viene aquí la parte de la literatura, la metaliteratura, que es Los Miserables. Y Los Miserables me sirve, Rosa María, para que ella pueda comparar la realidad de la Francia, de la Revolución, con el México que a ella le está tocando vivir. Y si te fijas, María vive, o sea, vive su idealismo entre estos dos grandes mundos. El mundo de la hija del jardinero, que es su amiga, de Sí. su nana, de los niños que se encuentra en la plaza afuera de la catedral y que convive con ellos y con los que siente una enorme empatía,
y por otro lado, la clase alta, la clase de sociedad, la clase acomodada de la que forma parte, y entonces ve pues todo este abismo que hay entre estos dos realidades sociales, y es como ella aspira a ese ideal mejor, a un ideal de mayor justicia y de una mayor participación de la mujer, porque no solamente era la cuestión de la mujer, sino también era esa sensibilidad hacia los que menos tienen. Y en el caso de su mamá, de doña Inés, vemos dos perfiles de mujer. María es una mujer joven que si bien cumple con las reglas y con las normas, no está de acuerdo. Y su mamá es la mujer que está conformada, o sea, y no conforme, o sea, que está conformada, acomodada a esa realidad y que tanto ha sido lo que se le ha inculcado que cree que es lo correcto. O sea, ella cree, doña Inés cree profundamente que la mujer no puede servir para otra cosa más que para bordar y pintar. O sea, que no tiene una mayor, y por eso es quien le pone este corsé a María de decirle, no, es que tú no puedes estar diciendo ni hablando de cosas de política, porque esas cosas que nada, son cosas que solamente los hombres pueden hacer. Y aquí viene también otras reflexiones que yo misma me había hecho, Rosa María, sobre cómo en ocasiones somos las mismas mujeres quienes hemos formado parte de esa dupla de colocar el corsé. Y hemos sido las mujeres quienes nos hemos colocado unas a otras, nos hemos reprimido, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la sociedad, de alguna manera, con sus normas y con sus reglas, nosotros también lo hemos creído y hemos creído que eso es lo correcto. Eh, y pues no, definitivamente que no, ¿verdad? Y sabes qué, que de alguna manera lo hemos internalizado. Y entonces nos damos cuenta de que, por ejemplo, en el caso de la madre, de la mamá de María Treviño, para ella eso era lo que debía hacerse. Y aparte, la cuestión que ahí que, pues, que es importante porque todavía es una etapa en la que los matrimonios los arreglan los papás. Y entonces los papás buscan a lo que consideran un buen partido para su hija. Y eso le molesta a María porque se revela. Y si tomamos en cuenta que es la etapa, que son 4 meses antes de la revolución, podemos ver que este personaje que tú has construido es un personaje muy adelantado, es totalmente adelantado a la época, porque estaban en ese momento, ya estaba la creación de clubes antireeleccionistas. Sin embargo, en la novela ella no participa en ninguno de ellos. Y bueno, volviendo también otra vez al símbolo que para mí me pareció muy importante, el corsé y más lo que nos estás, como tú lo estás explicando, esa forma de como tú lo imaginaste como metáfora y que yo digo que es un símbolo, pues ese debe ser el símbolo que le da otro giro a la historia, porque precisamente como no se puede poner el corsé ella sola, y ya son las 7 de la mañana y la nana refugio no sube, entonces baja apresurada, imaginamos el camisón largo, tropieza, se lastima el tobillo y ahí cambia la historia porque entonces buscan al médico que es Daniel Chapman y ella se enamora de golpe de él. Y me encanta cómo lo describes, porque se enamora de golpe de él y tú escribes así, dándole la voz a ella. Jugué a perderme en el azul de sus ojos. Reviví el goce de sus manos sobre mi piel mientras me revisaba. Mi imaginación cabalgó desbocada, tanto que deseé sentir su boca. Entonces, esa manera de describirlo y esa manera audaz para lo que es una joven que va a cumplir 16 años, deseé sentir su boca. Mi imaginación cabalgó desbocada, pero es como muy de acorde a esa construcción de esa jovencita, porque no va más allá. Ya lo más audaz era sentir su boca, Sí, que la hubiera besado.
Y es así cuando comienza, se le da un giro a la historia y entra el romance que no llega realmente a cristalizarse como romance. ¿Por qué no llega a cristalizarse? ¿Por qué tú decides que Daniel Chapman no, que sí le gusta y le pone hasta Marie porque intercambian comentarios sobre los miserables, sobre los personajes de los miserables, y entonces ya dice que si le gusta el francés, pues sí me gusta y lo leo, y entonces él le dice Marie, pero ¿por qué no decidiste como autora que también Daniel quedara prendado de Sí, María de Niño? bueno, pues queda prendado de alguna manera de ella también. O sea, eso es algo que el lector va a encontrar entre las páginas sin quererles, pues, hacer mucho spoiler, pero van a ustedes van a encontrar ahí esta romance entre el doctor Daniel Chapman y María. Marie, como le dice él, ¿verdad? Sí, Eh, Hay una pasión fuerte, hay un sentimiento fuerte, pero tenemos a un médico que ha dado su palabra, es un médico que para él el honor es a toda prueba y es más importante que él mismo, porque es un hombre que está cargando una enorme responsabilidad sobre un compromiso que él tiene. Y este compromiso es ineludible. Entonces, ahí entran en juego las pasiones humanas, que es algo que a mí me gusta mucho explorar en mis personajes, y que eso lo ves no solamente en El aroma de los anhelos, lo ves en Aquellas horas que nos robaron y en Canasta de comadres. O sea, y en la novela que estoy trabajando también ahorita. luego Tú, nos platican, luego nos platican. sí, claro que sí. De la novela que estás haciendo. Sí, 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 ahorita les comento. Y bueno, parte de esa naturaleza humana y de esa exploración de la naturaleza humana el salirme un poco de lo cotidiano, de lo esperado, de lo que se debería, o lo que se creería, o lo que el lector querría encontrarse en la trama que yo le estoy proponiendo. Y está este personaje, pues un poco más bien atípico, eh, que es muy humano porque él tiene, bueno, sus encuentros con Santiago, ¿verdad? Trabaja en la hacienda. Sí, Ujú. Para quienes nos están escuchando, se acaban de conectar, bueno, toda la trama de esta novela del aroma de los anhelos se desarrolla en tres grandes escenarios, que son Monterrey, Nuevo León, Parras, Coahuila y San Antonio, Texas. Es el noreste de México donde se gesta ideológicamente, sobre toda la ideología, la intelectualidad de la Revolución Mexicana surge, muchas de las ideas surgen ahí, están en el exilio, son mentes que se exiliaron al noreste de México, que están en San Antonio, los hermanos Flores Magón. Eh, las mujeres que sí fíjate, al principio me comentabas algo y me lo brinqué y no les dije. Esas mujeres de los clubes liberales que estaban a lo largo de todo México sí. servían como correos y escondían entre sus ropa comunicaciones y escondían propaganda y la distribuían afuera de las fábricas. O sea, hicieron una enorme labor de preparación, prepararon muchísimo el campo para la Revolución Mexicana y bueno, y nunca se les reconoció, Rosa María. O sea, la misma Hermila Galindo, a quien tú también documentaste y has trabajado, pues son una labor importantísima que llevaban a cabo y que no se les documentó, digo, no se les reconoció. Y bueno, volviendo a lo que comentábamos, pues sí, son estos personajes de carne y hueso que a mí me gusta mucho trabajar y que quedan así en estas novelas, ¿verdad? Sí, sabes qué bueno que para quienes todavía no, pues que se están apenas conectando, toda esta parte que estás mencionando, porque es una parte fundamental de la Revolución Mexicana. Toda esta parte del norte y concretamente de Coahuila, porque precisamente ahí también ubicas también tanto los viñedos de la familia de don Francisco y Madero como los de la familia Limantur que eran contrarios a Francisco y Madero. O Sí, sea, los que estaban chafan. dentro del grupo de Porfirio Díaz. Incluso Limantur, pues era parte de lo que decimos ahora su gabinete, y ahora secretarios de Estado y entonces ministros. Así. Precisamente tú colocas a la hija de Limantur, Angélica,
como la prometida de Daniel Chapman. Y uno también se ponía, que terminas de leerlo, digo yo, bueno, no, profesor, voy a preguntar a Mónica porque voy a tener la oportunidad, ¿sí? Ella ya nos está diciendo, él tenía un alto concepto del honor y estaba comprometido con Angélica. Entonces, pues sí, le despertaban sentimientos insospechados el haber conocido a María Treviño, pero no se atreve. ¿No pensaste en algún momento una ruptura contundente que le diera un giro a Claro, este eso es lo que a mí me hubiera compromiso del encantado. honor? Eso es lo que a mí me hubiera encantado, Rosa María, pero no habría ido de acuerdo a los personajes. Y por esa misma razón, María, yo tenía que honrar a estas mujeres que están de alguna manera representadas en María, no con una novela rosa, o sea, es una novela romántica, pero equilibrada también con la ambientación histórica. Es una novela de ficción con una ambientación histórica, porque los personajes son personajes de ficción. Eh, y bueno, siendo en justicia, María tenía que vivir todo lo que vivió. O sea, no le podía dar una vida fácil, bonita. No podía dejar que ella y el doctor Chapman eh, pues tuvieran su final feliz, ¿verdad? Por decir así. Tenían que batallar, tenían que batallar. Y no quiero yo spoilear mucho, pero yo sí los invito de veras a quienes nos estén viendo y que se estén sumando a que la lean, porque van a encontrar ahí una trama, como dice Rosa María, que tiene sus twists, que tiene sus vueltas de tuerca, donde lo que uno se espera no sucede, y lo que esperas que sucede, pues ahí te vas a quedar esperando porque no va a suceder. Y bueno, yo creo que parte del ejercicio literario que uno como escritor o como autor pues tiene que también desarrollar en cada una de las novelas. Y por otro lado está la cuestión histórica, Rosa María, que eso es algo también pues importante e interesante, donde están lo que bien comentabas ahorita, la familia Limantur, que es una de las familias más poderosas y más importantes en el México de la prerrevolución, en todo el porfiriato, y Francisco y Madero y toda la familia Madero, que son, bueno, pues el apóstol de la democracia, y la familia Chapman, la familia Chapman, fíjate que sí existió dentro del trabajo de investigación. Ay, Es una familia que sí es dueña de los viñedos de la hacienda de Perote, que hoy día existe ahí en Parras, Coahuila. Está convertida en un hotel, pero ya no funciona como vitivinícola, solamente como embotelladora. Pero están todos los viñedos de la familia Madero siguen estando ahí. Casa Madero es una pues de las instituciones o de los negocios vitivinícolas más importantes del país. bueno, ¿sabe? También, ya cuando ya al final, cuando pues ella ya está muy comprometida y realiza varias tareas como correo, hay una muy importante, que es cuando le lleva un mensaje, debe de llevarle un mensaje a don Francisco Madero y desde luego siempre acompañada por la nana. Ahora, Daniel Chapman, pese a que no rompe su compromiso con Angélica Lemantur, a que de todos modos hay un sentimiento que uno como lectora no sabe uno si dice uno de cariño, aunque no se decide a la ruptura, porque la sigue. O sea, ve como que advierte el peligro de que ahí va con el mensaje para don Francisco y Madero, que van con la nana, ahí van en el tren y él va unos vagones, no unos vagones, sino unas partes atrás de ella, no va junto con ella. Y ahí viene un desenlace muy, muy bárbaro. Es un muy bárbaro porque es totalmente inesperado. ¿Qué espera uno como lector? Uno espera como lector la realización del romance, tal vez unos, otros. ¿Qué irá a pasar después de esto? No lo sé.
y que Mónica, ¿cómo fue que dijo, este va a ser el final? Pues es la coherencia, Rosa María. Volvemos a lo mismo. Cuando tienes la construcción de un personaje que es idealista, que es una joven mujer, que está incursionando en actividades que no correspondían quizá ni a su edad, ni a su época, ni a su entorno, que ella toma riesgos, que su papá, este hombre político, pues le hace sentido la propuesta de ella de servir como correo y que se sube al tren para entregar una misiva a Francisco y Madero. Eh, y uno dice, bueno, ¿qué puede pasar aquí? Pues aquí puede pasar todo. O sea, aquí puede pasar todo. Estamos en el México donde los levantamientos revolucionarios, los primeros, ya han sido sofocados. Ya los hermanos Cerdán habían muerto en Puebla, Sí. ya habían sido asesinados. Donde Porfirio Díaz ya sabía que había muchas voces disconformes a lo largo de todo el país. Ya él había llamado elecciones hacía un tiempo y había encarcelado a Francisco y Madero. Ya los mismas gentes allegadas a Porfirio Díaz, pues ya le decían a algunos, oye compadre, pues ya es momento de dejar la silla, ¿verdad? Y él se negaba y ya eran 3 décadas. Entonces, este es el ambiente y ese es el momento histórico en el que estamos. Y es el 20 de noviembre de 1910. Entonces ahí todo puede pasar. Y en ese todo puede pasar, pues yo decido y elijo ser coherente con este personaje y ser coherente con lo que comentábamos al principio, con todas las mujeres que arriesgaron su vida para que nosotros podamos disfrutar las libertades que hoy tenemos. Y en esa coherencia, pues no les quiero comentar el final, pero ese está en base a esto, No, Rosa María. es que sabes que qué bueno que no lo comentes porque realmente es una novela para leerse, es una novela con un contexto histórico muy cuidado. Eh, toda esta parte que estás diciendo, que incluso me recuerda a la entrevista que le hace James Krillman a Porfirio Díaz, que hace creer porque dice México está listo para la democracia. Porfirio Díaz dice que sí, y entonces, como ya había mucha inconformidad, entonces creyeron que en las siguientes elecciones realmente iba a respetar el voto popular. Sin embargo, no lo hizo así. Y dentro del grupo, como tú dices, del propio grupo de los llamados científicos o del grupo muy allegado a don Porfirio Díaz, pues hubo un personaje también ahí muy importante, que es don Bernardo Reyes. Y tú lo mencionas en la novela a Bernardo Reyes, porque Bernardo Reyes había sido gobernador y había sido durante por lo menos una década y se le había nombrado como probable sucesor de Porfirio Díaz. Y para los grupos que entonces no querían ya la reelección por toda la falta de libertades políticas y la falta de crecimiento y desarrollo económico, o sea, las grandes diferencias que había, porque efectivamente crecieron las comunicaciones, pero el país estaba la riqueza concentrada y había especial privilegios para la inversión extranjera. Así es. Sin embargo, se llegó a creer que Bernardo Reyes podía ser una opción viable. Y Y el así, caso de y así Bernardo se Reyes, hizo. que lo mencionas ahí, lo mencionas, lo mencionas también como parte de ese grupo de Porfirio Díaz, finalmente él no se atreve a presentarse para las elecciones. ¿Sí? Y tenemos por otro lado a Francisco I. Madero, este personaje que tiene sesiones espiritistas donde uno de sus hermanos y otros espíritus le dicen pues que él está llamado a una enorme misión por México y que está llamado a hacer algo más allá de sí mismo. Y Francisco I. Madero lo cree y se lanza a las elecciones y las pierde, y es cuando al estar en San Luis Potosí encarcelado, que ¿Crees? viene el plan de San Luis y la invitación a México, a todos los mexicanos a levantarse en armas. Sí, Es una revolución fallida, porque si bien eh,
él, en su intento, pues se queda corto, él no logra el cometido, pero sí otros que están en otros lugares, en Puebla, los Cerdán, está en Chihuahua, Orozco, está en Zapata, después también se levanta, es decir, en diferentes lugares de la República Mexicana se encuentra un eco a esta propuesta de Francisco y Madero y responden y empiezan a levantarse en armas. Y bueno, hay otra parte interesante que a mí me gustó mucho y que yo no había encontrado, y es una novedad que aporta El aroma de los anhelos, y es el aspecto romántico de Francisco y Madero. Sí, ahí nos encontramos, y yo dejo documentado, Rosa María, las cartas que le escribe a su esposa Sarita. Y bueno, es la construcción de un personaje que vuelve a ser humano, que no nada más es el político, que no nada más es el que estaba sesionando el espiritista, o sea, el otro Madero, que es el perfil espiritista que él tenía, sino también es el Madero romántico, el hombre que siente, que se enamora, que tiene una mujer, que la quiere y que le escribe unas cartas preciosas y de las que yo hago uso dentro de la documentación o de los archivos que me tocó investigar y eh, retomo el lenguaje para aplicarlo también dentro de la novela en esa tónica y en esa temática eh, de manera que el lector puede sentirse dentro de la ciudad de San Antonio, de esa ciudad vibrante donde convive el peatón, el caballo, el carruaje, el tranvía y ya hace su entrada el automóvil. Y son ciudades que no tenían el aire acondicionado como tenemos nosotros ahora en el carro, que no te aíslas del exterior, sino que estás conviviendo con todos los sonidos que te circundan y que hacen vibrar. Entonces, parte de la novela también, o sea, parte del reto de la novela fue crear todos estos ambientes documentados de la época, tanto de los ferrocarriles con sus líneas y sus ramales, o sea, todo lo que era la comunicación, la vestimenta de los personajes, el lenguaje, la manera de conducirse y hasta tener esos personajes construidos acordes pues a la época que estaban viviendo. Sí, sí, sabes que esta parte que nos estás diciendo es padrísima porque efectivamente es una reconstrucción que siempre está basada, cuando está bien hecho, como en este caso, en mucha investigación, en Sí. decir realmente eran los carruajes, o sea, eran los carruajes, cómo se transportaban las personas y cómo resultaba bastante extravagante un coche. Resultaba extravagante en ese medio, porque estamos hablando de principios del siglo XX. Oye, nos están diciendo que se nos está acabando el tiempo, pero que nos restan solamente 5 minutos. Entonces, ¿sabes qué? Que pues vamos pues a tratar como de aprovechar esos 5 minutos. Y mira, respecto a lo que decías de don Francisco Madero, yo rescaté aquí del libro el pedacito donde después ya de que él está preso en San Luis Potosí, manda un escrito pequeño que dice: a una nación oprimida no se le despierta con un escrito aislado, se necesita un conjunto de hechos que a la vez que la despierten, la hagan concebir esperanzas de redención. Que en el caso de que el general Díaz se obstine en no hacer ninguna concesión a la voluntad nacional, entonces será preciso resolverse a luchar abiertamente en contra de las candidaturas oficiales. Que esta lucha despertará al país y sus resultados serán asegurar en un futuro no lejano la reivindicación de nuestros derechos, que es ese escrito, como tú ahí lo registras, es el llamado ya a la revolución, Así es. a una revolución que desafortunadamente para don Francisco y Madero, él no la pudo realizar o en todo lo con plenitud, ¿sí? Por la traición de la que fue objeto. Y que paradójicamente, si estás de acuerdo conmigo, fue don Venustiano Carranza, que era gobernador, y era gobernador del
Porfiriato. Sí, así es, Y pues es una sociedad. paradójicamente es él quien, tras el asesinato de don Francisco y Madero, enarbola la revolución y la reivindicación del apóstol de la democracia. Así es, Rosa María, es correcto lo que mencionas. Y bueno, pues yo creo que ya con estos pocos minutos que nos quedan, haciendo ya nada más un resumen, pues yo les diría que El aroma de los anhelos es una novela en la que van a encontrar, una novela muy sensorial, en la que van a encontrar desde el pisado de la uva en Parras, Coahuila, van a pasar por los parajes que unen San Antonio con Parras, Coahuila y Monterrey, van a ver el ferrocarril como un elemento muy importante, van a encontrarse personajes eh, entrañables como la Nana Refugio, y van a encontrarse a este personaje femenino, María Treviño, que simboliza a todas las mujeres las que han pasado por nuestra historia y que de alguna manera desde sus propias trincheras, desde el hogar, desde el campo, desde la industria, las empresas, han hecho con su día a día, han forjado el México de hoy, el México que hoy tenemos, han abierto las puertas a las libertades y a los derechos que hoy ejercemos, de los que todavía no estamos 100% en justicia en lo que tendríamos que tener, pero sin embargo, bueno, esta novela es una memoria para ellas, es una manera de honrarlas y de darles voz también, de hacerlas pues notar todo lo que es realizar. Ay, mira, yo coincido contigo, tienes toda la razón, es un homenaje a todas quienes abrieron el camino, a muchísimas que no son conocidas, porque la historia de las mujeres todavía está por escribirse. Una última pregunta, antes de que nos digan que ya terminamos. Sí. ¿Cómo le pusiste el título? ¿Cómo decidiste el título? Sí, bueno, lo que pasa es que El aroma de los anhelos, el aroma es porque es una novela, volvemos a ver, una novela muy llena de los sentidos. Y los anhelos porque son los anhelos de María, de esta joven que quiere un México mejor. Son los anhelos de Francisco y Madero, que quiere ver la democracia instaurada. Son los anhelos del doctor Daniel Chapman, que lucha con su corazón por el corazón de María. Y son mis anhelos por llevar a cabo todas mis aspiraciones. Y son tus anhelos y son los anhelos de todo el mundo. Entonces, por eso es por lo que lleva ese título y por eso es lo que, pues, de alguna manera creo yo que representa bien lo que hay en lo más hondo del corazón del ser humano. Me parece excelente lo que nos estás diciendo, el aroma de los anhelos. Creo que ya estamos terminando y pues les agradecemos a todos y a todas que hayan estado con nosotros, que hayamos podido escuchar a la escritora Mónica Castellanos hablarnos de su obra más reciente. Y si nadie nos dice que debemos de cortar, que nos diga cómo se va a llamar su próxima novela o en qué está trabajando. Finalmente. Bueno, pues así muy rápido, estoy trabajando en una historia también del noreste, de la zona carbonífera de Coahuila, y hay un paralelismo entre el descenso a las minas de carbón y el descenso a la naturaleza humana. Y yo entrelazo ahí dos historias, una historia familiar, porque mi familia viene de Musquis, Coahuila y de Rosita, Coahuila, y un evento sucedido en una de las minas de carbón. Entonces, ese es el trabajo en el que estoy pues aplicándome en este momento y que yo espero que llegue a ver la luz, si no es el próximo año, para el siguiente a más tardar. ¿Tienes título? Tengo un título provisional, no quisiera compartírselo porque luego no sabemos si va a quedar o no, pero eh, sí. Lo importante es reservarles que estamos trabajando en este nuevo proyecto y que pues muy pronto yo confío que lo vayan a tener en sus manos. No, y sabes que mientras tanto, pues sugerirles a todos que lean El aroma de los anhelos. Mil, Muchísimas mil gracias, gracias. Mil gracias a Mónica. ti, Rosa María. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado en esta presentación editorial. Fue un gusto enorme. Gracias igualmente.